Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, estimado socio administrador de Centro Cambiario Álvarez. Es para mí un honor, un placer estar aquí en esta capacitación, compartiéndola con ustedes. Espero que el material que vayamos a ver esta ocasión pues, sea de mucha utilidad y que pues, realmente nos ayude a crear un buen régimen preventivo dentro de la entidad, ¿no? En la que estamos desarrollando nuestras funciones. En este sentido, bueno, pues este es el segundo curso que tomamos en materia de prevención. Quise ya grabarlo en video para que sea un poquito más interactivo y pues podamos ver con más claridad los temas que se abordan en la presentación, ¿no? En este caso, los temas van dirigidos ya de manera más específica tanto a ustedes como socios o al administrador único y son temas que son más de interés de la alta dirección, ¿no? Es importante que la alta dirección los conozca y pues de alguna manera podamos aplicarlo en el desarrollo de las funciones dentro del centro. En este sentido, este es el contenido del presente curso. Sí, vamos a ver cuál es la importancia de la identificación del propietario real, ¿sí? Qué tan importante es identificar estas figuras y, sobre todo, pues, tener la claridad que nuestros usuarios estén trabajando por cuenta propia y si no lo están haciendo así, bueno, pues que conozcamos quién está detrás de la operación, ¿no? Vamos a ver los usuarios de alto riesgo, cuáles son los criterios que se emplean o que empleamos nosotros dentro del centro cambiario para clasificar a un usuario como de alto riesgo. Vamos a ver también términos generales de lo que es el enfoque basado en riesgos. Y ya nos vamos a meter en específico en algunos criterios y procedimientos de nuestro manual, como es la selección de personal, qué debemos tomar en cuenta al momento de seleccionar a nuestro personal. Vamos a ver también aspectos generales de auditoría en materia de PLD y FT, los planes de corrección que se realizan con motivo de estos informes de auditoría, también cuáles son los criterios y procedimientos que se deben de seguir para conocer quién es la persona o grupo de personas que ejercen el control del centro cambiario y notificarlo a la comisión, así como cualquier transmisión que se haga de acciones que supere el 2% del capital social pagado del centro, ¿no? Y por último vamos a ver aspectos generales de lo que es la supervisión en materia de PLD y FT que nos puede en un momento realizar a nosotros como centros cambiarios, ¿no? Y que en el sector no prudencial, bueno, pues solamente se enfoca en materia de PLD y FT. Muy bien, vamos a comenzar. ¿Cuál es el objetivo de este curso? Bueno, como les comentaba en un inicio, bueno, que ustedes conozcan los elementos necesarios para que encaminen la administración del centro cambiario al cumplimiento adecuado de las funciones de sus miembros en todos los niveles, desde el personal de ventanillas, el oficial de cumplimiento, el contador, si hay alguien que está en la administración de los recursos, etcétera, todo el personal que tenga el centro, en apego a la regulación que nos aplica, ¿no? Tanto a la ley como a las disposiciones de carácter general que derivan de la ley, coadyuvando así en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo a través de que, bueno, de la aplicación correcta de las medidas y procedimientos que nosotros ya tengamos diseñados y las actualizaciones que se vayan dando en la materia, ¿no? También es muy importante que nos vayamos actualizando cada vez que se reforman las disposiciones, que sale alguna nueva guía, que se emiten lineamientos, que hay nuevas tendencias o amenazas, también nuevas tipologías emitidas por la autoridad, es decir, toda esta información que nos puede a nosotros ayudar para robustecer nuestro régimen preventivo. Muy bien, iniciamos con el primer tema de este curso, que es qué tan importante es identificar en nuestras entidades al propietario real de los recursos, ¿no? Como sabemos, el propietario real es aquella persona que utiliza a otra, ¿sí? Sin que figure ella misma, para realizar un contrato o una operación, ¿no? Y es, a final de cuentas, el verdadero dueño del recurso, el verdadero beneficiario de la operación, ¿no? Es decir, utiliza otro nombre, utiliza un prestanombre, ¿no? Para realizar este tipo de actos. De acuerdo con las tipologías emitidas por la Unidad de Inteligencia Financiera, que es una de las instancias
nacionales que están facultadas y que de alguna manera emiten este tipo de documentos, en el cual, bueno, se señalan casos en particular, establecen una serie de indicadores en riesgo donde ya se ha detectado que precisamente se han realizado estas actividades de lavado de dinero. Entonces, en su labor de investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, le permite detectar ciertas conductas que se están repitiendo, que son comunes y que de alguna manera pueden ayudar a nosotros como entidad financiera a detectar esos indicadores de riesgo que podemos tener, ¿no? En las operaciones con nuestros usuarios o nuestros clientes. Son los modus operandi, vaya, que van realizando estos lavadores. En estas se observa que existe una tendencia a constituir empresas con estructuras corporativas complejas, es decir, que existan personas morales dentro de estas empresas como accionistas, otros accionistas, personas físicas, es decir, que haya una serie de telarañas ahí que dificulte, ¿no? Detectar quién está detrás de todo esto, ¿no? ¿Quién está ejerciendo el control de estas empresas? Dificultan la correcta identificación de los propietarios reales, es decir, del beneficiario final, a fin de realizar operaciones a las cuales son ajenas, ¿no? Donde no se muestra su identidad, para disuadir el origen y también el destino que se le da a los recursos, ¿no? Y esa persona que a final de cuentas va a disfrutar de esos recursos. Si bien es cierto, las entidades financieras cuentan con un área de cumplimiento, con un oficial de cumplimiento, incluso las que tienen un comité de comunicación y control que conocen perfectamente qué es un propietario real y que interpretan estos lineamientos que se deben seguir para su identificación. Al momento de llevarlo ya a la práctica, sobre todo por el personal que ya tiene atención con clientes o usuarios, estas áreas operativas se enfrentan a dificultades muy particulares con cada usuario, con cada cliente, ¿no? Porque los casos pues, son diferentes, ¿no? Y pueden ser muy particulares, lo que ocasiona que pues no se identifiquen estas figuras, no se detecte que realmente la persona que está en ventanilla, por ejemplo, en el caso de nosotros como centros cambiarios, que está en ventanillas, no nos está manifestando que realmente el beneficio de la operación es para otra persona y no para quien está ahí presente, ¿no? Entonces, debemos de tomar ciertas medidas que nos permitan a nosotros identificar estas situaciones, aunque nuestros usuarios no nos lo manifiesten, ¿no? O debemos de tener mucho colmillo, ¿no? Mucho ojo, cuando realmente podemos identificar que nuestro usuario nos está ocultando información, ¿no? Que realmente no nos está manifestando que la operación va a ser para beneficio de él, ¿no? Sino para otra persona. Entonces debemos de tener mucho cuidado en todas estas situaciones, ¿no? Sabemos que en el blanqueo de capitales, es decir, en el lavado de dinero, siempre existe una persona física que se verá beneficiada. Al no saber identificarlos de manera correcta, es decir, a estos beneficiarios, se desconoce con quién estás realmente celebrando estas operaciones, ¿no? Y te vuelves más susceptible a ser partícipe de este delito, ¿no? Porque precisamente los lavadores, pues, ocultan su identidad, entonces utilizan a estas personas para realizar sus operaciones precisamente porque no quieren que sepan de quién es el dinero y no quieren que sepan cuál es el origen de ese dinero. En cuanto al origen y destino de los recursos en la actualidad, un fenómeno delictivo o este fenómeno delictivo denominado lavado de dinero o lavado de activos está entre los acontecimientos más impactantes en materia de política criminal, ¿sí? Precisamente como la delincuencia va incrementando, cuando la delincuencia va creciendo, bueno, pues los recursos que van generando pues también van creciendo, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues se incrementa la necesidad de lavar estos activos, ¿no? De ocultar el verdadero origen de este dinero. Asimismo, se tiene que dar atención a las prácticas innovadoras de los delincuentes que participan en estas actividades ilícitas, ¿no? Estas prácticas cada vez se están mejorando, están lanzando nuevas prácticas, están estudiando nuevas prácticas incluso, ¿no? Por ello, es de suma importancia estar capacitados en estos temas de tendencia, contar con una tecnología de vanguardia que contenga mecanismos de apoyo para combatir estas actividades sospechosas, ¿sí? Es importante que nosotros
estemos capacitados, es importante que tengamos un buen sistema de prevención, que tengamos sistemas automatizados que nos ayuden precisamente, que nos faciliten esta tarea de detección de operaciones sospechosas, de reporte a la autoridad, de validación de los datos de nuestros usuarios, de los documentos de nuestros usuarios. Sí, sí, es sumamente relevante que estas herramientas nos ayuden, ¿no? Que contemos con buenas herramientas y que nos ayuden a conseguir estas finalidades preventivas. Es por esta razón que las empresas deben de contar con un sistema integral de prevención y que ese sistema sea eficaz, ¿no? No nada más tenerlo, no nada más cumplir por cumplir, no sé, que realmente estemos o que este sistema esté encaminado a mitigar estos riesgos, ¿no? A validar que realmente lo que estamos haciendo está bien y que los usuarios con los que estamos trabajando, bueno, pues realmente tienen una justificación el origen y destino de sus recursos, ¿no? Que no nos estén metiendo goles y que no estén ocultando o que no pretendan utilizarnos a nosotros como centro cambiario para lavar estos activos o para ocultar el verdadero origen de los recursos o incluso ocultar quién realmente se está beneficiando de la operación. Entonces, este propietario real, pues es el verdadero dueño de los recursos, ¿no? Precisamente el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es este grupo que se encarga de emitir estos estándares a los cuales México está adherido y precisamente por eso nosotros tenemos estas leyes, estas disposiciones, estas obligaciones de cumplir con este régimen preventivo. Así lo señala en sus recomendaciones el Grupo de Acción Financiera Internacional, ¿no? Como es el beneficiario final, ¿no? Este propietario real es el término que nosotros lo conocemos dentro de nuestra legislación, pero en este organismo así lo conocen, ¿no? Como beneficiario final. Y entonces nos dice que realmente es el verdadero dueño de estos recursos y aparte que es el verdadero dueño es también quien va a recibir ese beneficio, ¿no? De los recursos. Entonces, sí es importante que conozcamos qué es un propietario real y la importancia que tiene para identificarlo, ¿no? Que nuestro personal de ventanillas pues, realmente conozca cuáles son estos lineamientos para su identificación y también que conozca cuál es la importancia, ¿no? Sensibilizarlos de la importancia que tiene identificar a estas figuras. Bueno, también una vez que sí detectamos que existe una persona que está actuando por cuenta de otra, es decir, que ya identificamos a un propietario real de los recursos, vamos a indagar, esto fue por las reformas que hubo en las disposiciones en el año 2019, vamos a indagar si esa persona que es el propietario real también es una persona políticamente expuesta, ¿no? De todos modos, nosotros en todos nuestros clientes, en todos nuestros usuarios con los que estamos operando, debemos indagar en esto, ¿no? Entonces, una vez que identificamos que hay otra persona, que hay un tercero, pues también le debemos de dar ese tratamiento como cliente, ¿no? Incluso si aceptamos la operación, si por ejemplo la alta dirección, que son los que están facultados para aprobar este tipo de operaciones, decide aceptarla, bueno, le debemos de dar a ese propietario real un tratamiento también como si fuera el cliente, ¿no? Porque a final de cuentas, pues es el que va a recibir el beneficio. Y pues por ende lo debemos de identificar como tal de acuerdo a lo que señala nuestro manual de cumplimiento y también debemos de indagar, ¿no? Si es una persona políticamente expuesta, si ejerce un cargo o lo ejerció dentro de los 12 meses anteriores a que se venció, ¿no? Y que está operando con nosotros. Es importante también que las entidades tengamos el conocimiento, que sepamos que tenemos prohibido. ¿Sí? Esto es súper importante que tenemos prohibido celebrar operaciones o contratos o mantener relaciones comerciales bajo cuentas anónimas, ¿no? O nombres anónimos. No podemos, por ejemplo, celebrar una operación con alguien que no se identifica, ¿no? Siempre y cuando supere los umbrales de identificación que nosotros tenemos como centro cambiario. Porque, como ustedes saben, debajo de los $1,000, bueno, pues nosotros podemos celebrar operaciones al público en general, ¿no? Sin la necesidad de que los usuarios se identifiquen, pero ya superior a eso, bueno, pues sí, estamos obligados a identificarlos. Entonces, precisamente, ya cuando se actualiza ese supuesto o ese umbral de identificación, es ahí donde viene la prohibición de que no podemos realizar operaciones bajo nombres ficticios o anónimos, ¿no? Y también en las que no se puede identificar al propietario real. Es decir, si nosotros tenemos la sospecha de que nuestro usuario está actuando por cuenta de otra persona,
y no lo está manifestando, bueno, si nosotros no podemos identificar quién es esa tercera persona, no podemos celebrar la operación, ¿no? Así de fácil. Las disposiciones nos dicen que tenemos prohibido, si no identificamos quién es el verdadero dueño de los recursos, quién es ese beneficiario final, no podemos realizar incluso la operación, ¿va? Entonces, por eso es tan importante que si lo identificamos, porque aquí tenemos esta limitante, ¿no? Esta prohibición. Y pues esto nos puede acarrear ciertos problemas, ¿no? Muy bien, ¿qué medidas nosotros podemos tomar en caso de que nuestro usuario no nos esté detectando que realmente existe otra persona detrás de la operación, ¿no? Bueno, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones de carácter general, el centro cambiario tiene la obligación de identificar al propietario real de los recursos involucrados en las operaciones que realiza con sus usuarios, ¿no? Precisamente la prohibición que vimos en la lámina anterior. Si el centro cambiario y su personal cuentan con información basada en indicios o hechos ciertos acerca de que alguno de ellos, o sea, algún usuario actúa por cuenta de otra persona sin que lo haya declarado o lo haya manifestado al mismo centro, se debe de tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Cuando se considere que los montos operados no correspondan razonablemente con la ocupación, la profesión, actividad o giro del negocio al que se dedique ese usuario o al que declara al identificarse con nosotros, ¿no? Entonces es muy importante, por ejemplo, al momento que nos está manifestando a qué se dedica y vemos que está operando con montos muy altos, bueno, eso es un indicativo de que el recurso no es de esa persona, ¿no? Y probablemente el recurso no va a ser para su beneficio. Entonces, al momento que veamos estas discrepancias, sobre todo en cuestión de la actividad comercial y los montos que está manejando, bueno, debemos de estar insistiendo o indagar un poquito más en si existe realmente un tercero, ¿no? Como beneficiario. El otro indicador, bueno, es si el usuario se presenta con vestimenta oficial o uniforme de alguna empresa, ¿no? Muchas veces los mandan estas empresas y los mandan para que hagan la operación a nombre y por cuenta de ellos, ¿no? Cuando realmente, pues el beneficio no es de la persona que va y acude al centro, ¿no? Sino es de la empresa. Entonces también hay mucho cuidado. El siguiente es si el usuario declara ser estudiante, bueno, pues dado que los estudiantes, pues no tienen ingresos, ¿no? O incluso son amas de casa también, esto es muy común, ¿sí? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no? E indagar precisamente de dónde viene el recurso, ¿no? Y para qué va a ser destinado, ¿no? Y si realmente el beneficio es de la persona de ese estudiante o de esa ama de casa, la persona que está presentando con nosotros operar, o existe un tercero, ¿no? Y que no lo están manifestando. También si el usuario declara estar desempleado, pues por obvias razones, ¿no? Porque pues también no tiene ingresos, y en los casos en los que el oficial de cumplimiento también lo defina a juicio, ¿no? Por otras razones que estime pertinentes el oficial. Entonces también es importante que estemos atentos a lo que nuestro oficial nos manifiesta. ¿Por qué? Porque puede que él haya detectado situaciones de riesgo que no las hayan detectado el personal de ventanillas, precisamente por ser la segunda línea de defensa del oficial. Entonces sí hay que estar atentos a lo que el oficial les requiera, ¿no? Y a las observaciones que en cada caso en particular, pues el oficial les haga, ¿no? Porque puede que se esté omitiendo este tipo de declaraciones y pues sí es importante que se tomen en cuenta. Igualmente, las situaciones descritas deberán ser informadas al oficial, es decir, cualquier situación que detecta el personal de ventanillas. ¿Para qué? Para que, bueno, pues en su caso pueda dictaminar una posible operación inusual ahí, ¿no? Y pues en caso de que se dictamine como tal, bueno, pues se reporte a la autoridad correspondiente, ¿no? Si el usuario no reconoce que acude por cuenta de un tercero o se niega incluso a firmar la declaración en donde precisamente se manifiesta si actúa por cuenta propia o por cuenta de un tercero, el cajero no debe de aceptar la operación y procederá a informar al oficial de cumplimiento mediante el formato que ya tenemos ahí en el manual de cumplimiento que se llama informe sobre detección de usuario que acude por parte de un tercero sin haberlo declarado, ¿no? Que en específico lo pueden ustedes localizar en el anexo 11. Entonces, sí es importante que tengamos esto muy presente, ¿no? Porque precisamente por la prohibición que tenemos de no celebrar este tipo de operaciones, si no se puede identificar realmente al propietario real.
Muy bien, con esto terminamos el primer tema del curso, ¿sí? Y la importancia que es identificar este tipo de figuras, ¿no? Continuamos con el siguiente tema, que son los usuarios de alto riesgo, es decir, cuáles son los criterios que nosotros tenemos o debemos de tomar en cuenta para identificar a estos usuarios de alto riesgo. Bueno, nuestro manual nos señala estos supuestos, ¿no? Son usuarios de alto riesgo, siempre se van a clasificar como de alto riesgo directamente en los siguientes supuestos, ¿no? Aquellos usuarios considerados personas políticamente expuestas de nacionalidad extranjera, ¿sí? Todos los PEPs que sean extranjeros, automáticamente van a ser de alto riesgo, ¿va? También cuando se detecte cambios significativos en el comportamiento transaccional habitual del usuario, es decir, aquel que ya se está realizando una vez pasados los 6 meses de que inició operaciones con nosotros en el centro y sin que exista una causa justificada para ese tipo de cambios, ¿no? Sobre todo que existe una discrepancia precisamente entre la actividad y los ingresos que puede percibir esa persona y esos montos que está operando, ¿va? Cuando surjan dudas acerca de la veracidad o exactitud de los datos o documentos proporcionados por este propio usuario, y cuando el oficial de cumplimiento así lo determine, en el caso de usuarios que se encuentran registrados en la lista denominada como usuarios boletinados, es decir, que a lo mejor están siendo investigados por alguna situación delictiva o eh, hay alguna situación pública que nos está manifestando que ese usuario pues no es de buena reputación o está realizando posibles actividades ilícitas, es decir, o sea, los elementos que tomen en cuenta para que se puedan boletinar a esos usuarios y que también determinen que puedan ser considerados como de alto riesgo, ¿va? También aquellos usuarios que se encuentran en la lista de personas bloqueadas y de todos modos no podemos trabajar con o no podemos operar con este tipo de usuarios y tenemos que reportar a la autoridad esta situación. Más sin embargo, bueno, pues también el centro cambiario considera que serán de alto riesgo. También aquellos usuarios que se encuentran registrados en las listas OPAC del Departamento de Tesoro de Estados Unidos o similares a estas listas. Eh, También aquellos usuarios que hayan sido clasificados en forma directa como de alto riesgo en el sistema automatizado, es decir, el sistema tiene una matriz de riesgos que precisamente es la que va determinando en base a los indicadores que tiene esa matriz, qué usuario será considerado como en qué grado de riesgo, ¿no? Y sobre todo los indicadores que se tengan establecidos así o que estén calificados así en la metodología de evaluación de riesgos del mismo centro cambiario, ¿va? Y cuando el oficial de cumplimiento así lo determine, en los casos en el que el sistema automatizado presenta también una alerta de posible operación inusual, ¿no? Ya cuando se presenta esta alerta, cuando el oficial de cumplimiento la está dictaminando, incluso hasta que se decide reportarla, bueno, pues el oficial también tiene la facultad de decidir si le asigna un grado de riesgo mayor al usuario y que este grado de riesgo pueda ser de alto, ¿no? Si así lo considera pertinente. ¿Qué nos dice el manual de cumplimiento respecto a la clasificación de riesgo de usuarios en grado de riesgo medio? Es decir, aquellos usuarios que en automático van a ser de grado de riesgo medio, bueno, pues son aquellos usuarios que sean personas morales o fideicomisos que sean personas políticamente expuestas de nacionalidad mexicana, ¿sí? Cuyos representantes legales o apoderados tengan esta característica. Usuarios, personas morales, que todos sus accionistas sean jóvenes de bajo perfil también, sobre todo porque estos indicadores los encontramos también en las tipologías, ¿no? En estos casos que nos han manifestado en estas tipologías, en estos documentos, nos han señalado esos indicadores de riesgo que les comentaba y precisamente eso nos van a servir a nosotros también para alimentar nuestros propios indicadores de riesgo para determinar el grado de riesgo de nuestros usuarios. También aquellos usuarios, personas morales, que todos sus accionistas y o sus representantes sean comunes con otras personas morales incluso, o usuarios, personas morales que tengan el mismo domicilio que cualquier otro usuario, persona física registrada también, ¿no? Que compartan domicilios en común, incluso que esos domicilios correspondan a casas, habitación, o que sean virtuales, ¿no? Incluso a veces hasta ni existen. Eh, Independientemente de estas características e indicadores de riesgo que vimos en la lámina anterior, por política interna del centro cambiario no se van a aceptar
operaciones con usuarios que hayan sido clasificados de alto riesgo, ¿no? O que coincidan en alguna de estas características que vimos y que en automático deberán ser considerados en alto riesgo. Incluso, pues tampoco se trabaja con personas morales, ¿no? Entonces, este va a ser el indicativo para que nos determine si podemos o no podemos operar con estos clientes, y esto no es porque lo señala así la disposición, ¿no? Sino es porque por política interna Centro Cambiario lo ha determinado así, ¿no? No operar con este tipo de clientes, precisamente por el nivel de riesgo que representan y por la amenaza que nos representa también a nosotros como Centro Cambiario, ¿no? De que pueda estar utilizando recursos pues, de procedencia ilícita, ¿no? O de probable procedencia que pues, se considera que no puede ser lícita, ¿verdad? Muy bien, entramos al tercer tema de este curso, que es el EBR, el enfoque basado en riesgos, y tan importante que es para el centro y para cualquier entidad financiera trabajar con este enfoque, ¿no? Precisamente conocer cuáles son esos riesgos a los que nosotros estamos expuestos, ¿sí? De qué manera los podemos medir y cómo los vamos a controlar también, ¿no? ¿Para qué? Para, bueno, de alguna manera blindar a la entidad para no ser utilizada por este tipo de personas, este tipo de usuarios, y sobre todo, bueno, que no se introduzcan recursos de procedencia ilícita, ¿no? De dudosa procedencia. ¿Y qué es el riesgo? Bueno, pues el riesgo se puede percibir como una función de tres factores, ¿no? Estos factores debe existir una amenaza, debe existir una vulnerabilidad y debe existir una consecuencia, ¿no? Y ahorita vamos a ver a qué se refiere cada una de ellas. Entonces, el riesgo al hablar de riesgo, hablamos de estos elementos, ¿no? Y una relación que debe de ver con estos. Debe existir una amenaza, debe existir una vulnerabilidad que ataque, que pueda atacar esa amenaza y por ende, pues un impacto, ¿no? Una consecuencia. ¿Y qué es cada uno de ellos? Bueno, la amenaza es una persona o grupo de personas con objeto de actividad con el potencial de dañar, ¿sí? Es decir, que por su naturaleza va a provocar un daño. Por ejemplo, el daño puede ser provocado al Estado, al país, a la sociedad, a la economía, a la empresa, etcétera, ¿no? La amenaza usualmente sirve como un punto de partida esencial en el desarrollo de la comprensión de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. ¿Por qué? Porque consiste en tener una comprensión del entorno en el que se cometen los delitos precedentes y cómo se genera el producto del delito para identificar su naturaleza, ¿no? Y si es posible, pues su tamaño o volumen. Entonces, la amenaza es aquello que nos pueda dañar, ¿no? Y que precisamente pueda atacar esa vulnerabilidad que podemos tener tanto como país, como como entidad, como empresa, como todo, ¿no? ¿Y qué es la vulnerabilidad? Bueno, comprende aquellas cosas que se pueden explotar precisamente por la amenaza o que pueden sustentar o facilitar las actividades de la misma, ¿no? En el contexto de la evaluación de riesgos en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, bueno, consiste en los factores que representan debilidades en nuestros sistemas preventivos, en nuestros controles, ya sea a nivel país o incluso también como entidad financiera, ¿no? A nivel entidad. También pueden incluir características de un sector en particular, por ejemplo, puede ser el sector de nosotros como centros cambiarios, un producto financiero o tipo de servicio en particular, como puede ser la compraventa de divisas, que los hace más atractivos a los mismos lavadores para estos propósitos, ¿no? Para sus propósitos de lavado de activos. Y por último, bueno, debe existir una consecuencia que se refiere al impacto al daño que en lavado de activos y financiamiento al terrorismo puede causar esa amenaza, ¿no? Si nos ataca la vulnerabilidad, incluyendo el efecto de la actividad criminal o terrorista subyacente en los sistemas financieros e instituciones, así como en la economía y la sociedad de manera ya más general. Es decir, es el impacto que se provoca cuando se presenta esta amenaza y ataca esta vulnerabilidad, ¿va? Sí, entonces, esto es el riesgo. ¿Sí? Esto es precisamente lo que debemos entender como riesgo. ¿Por qué? Porque al momento de estar aplicando un EBR, precisamente tenemos que estar identificando estas amenazas, tenemos que estar evaluando cuáles son las vulnerabilidades que tenemos y cuál es el impacto que nos podría causar, ¿no? Si no lo controlamos, si no lo atacamos. Bueno,
Ya más en concreto, podemos también definir el riesgo como la probabilidad de que nosotros como sujetos obligados podamos ser utilizados por nuestros usuarios para realizar actos o operaciones a través de los cuales se pueden actualizar los supuestos previstos en los artículos 139.4 del Código Penal Federal o el 400.000, ¿no? Ya estamos hablando de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. El grado de riesgo que es, bueno, pues es la clasificación de los usuarios llevada a cabo por el sujeto obligado, es decir, por el centro cambiario, con base a su evaluación del riesgo, ¿no? En base a su metodología, a su modelo de riesgo que tengan para precisamente determinar el grado de riesgo en el que deba ubicarse cada uno de sus usuarios. Y los mitigantes, bueno, pues son las políticas, procedimientos implementados por nosotros como sujetos obligados que contribuyen a administrar y disminuir la exposición a los riesgos que ya hayamos identificado en base a nuestra propia metodología de evaluación de riesgos, ¿no? Precisamente utilizando o trabajando bajo este enfoque basado en riesgos. Y la evaluación de riesgos, bueno, pues es el proceso de comparación de los resultados de análisis de riesgos para determinar la tolerancia que podemos tener también a este riesgo, ¿no? Entonces, el EBR lo podemos clasificar en dos, ¿no? Uno, como el modelo de riesgo que vamos a seguir para identificar los riesgos que como centro cambiario tenemos, las vulnerabilidades que podemos presentar y el impacto que puede causar, ¿no? En caso de que esos riesgos incidan o ataquen al centro. Y los mitigantes que vamos a estar empleando, ¿no? Como puede ser el gobierno corporativo, la auditoría, la capacitación, incluso motivo por el que estamos aquí, tener un oficial de cumplimiento e incluso certificado, contar con un comité de comunicación y control, es decir, todos los controles o mitigantes que podemos emplear, ¿no? Y por otro lado, el EBR nos sirve también para tener un modelo de riesgo de clasificación para nuestros usuarios. ¿Sí? Es decir, ya una matriz de riesgo más específica para determinar el grado de riesgo en el que debamos ubicar a nuestros usuarios y ver de qué manera vamos o qué tan susceptibles son esos usuarios para nosotros de que, bueno, nos puedan atacar, ¿no? O nos puedan provocar un impacto, un daño. Y de esta manera, pues aplicar medidas de debida diligencia reforzada, es decir, si identificamos a un usuario que potencialmente puede generar un riesgo mayor que otro, bueno, pues debemos de tener más atención a este usuario y debemos aplicar medidas más reforzadas, ¿no? A lo mejor monitorear más sus operaciones, indagar un poquito más en el origen y destino de sus recursos, solicitarle mayor información, verificar su domicilio, hacerle visitas de manera periódica, etcétera, ¿no? Todas aquellas medidas que nosotros tengamos ya contempladas en nuestra metodología de evaluación. Entonces, por eso yo lo divido en esos dos elementos, ¿no? Un modelo para la entidad y otro modelo para cada uno de nuestros clientes en particular, ¿no? El tratamiento del riesgo, bueno, es el proceso destinado a modificar el riesgo, es decir, ya una vez que nosotros como entidad hayamos identificado a los riesgos a los que estamos expuestos, ¿qué vamos a hacer con ese riesgo, no? Bueno, lo podemos evitar, ¿sí? Y en este caso, bueno, pues eliminar el producto o servicio que nos pueda generar ese riesgo. Podemos aceptarlo o aumentar con objeto de buscar una oportunidad al riesgo, es decir, pues mitigarlo, ¿sí? Eliminar la fuente del riesgo también, puede ser también eliminar ese producto o ese servicio o esas características inherentes de ellos, cambiar la probabilidad o las consecuencias, a lo mejor pues metiendo más controles y compartir los riesgos con otras partes. Sobre todo esto ya cuando se trata de grupos financieros, ¿no? En donde pues ya se identifican riesgos por determinado sector, pero luego se comparten a todo el grupo, ¿no? El control, bueno, pues es la medida que modifica un riesgo al reducir la probabilidad de ocurrencia o las consecuencias posibles precisamente porque se está estableciendo una actividad que nos va a permitir disminuir la exposición al riesgo, ¿sí? Eso es precisamente el control. Los controles tienen precisamente esa función, disminuir la exposición al riesgo al que estamos expuestos. No lo van a eliminar, ¿sí? Los riesgos no se eliminan, solamente se mitigan. Entonces, precisamente los controles van a estar mitigando esos riesgos. Si se elimina el riesgo, pues tenemos que eliminar eliminarlo de raíz, ¿no? Si es algún producto, pues no manejarlo, o si el riesgo lo tiene la misma entidad, pues no ser entidad.
financiera, así de sencillo. Y el riesgo residual, bueno, es aquel riesgo remanente después del tratamiento del riesgo inherente. Es decir, el riesgo inherente es aquel riesgo que tenemos por el simple hecho de ser una entidad financiera y de estar operando como operamos, ¿no? Ese es nuestro riesgo inherente, ¿no? Por nuestras características propias, por nuestra operación, nuestro modelo de negocio, estamos expuestos a un riesgo. Pero como lo estamos midiendo, lo estamos mitigando, lo estamos controlando, bueno, va a resultar un riesgo residual y ese riesgo residual resulta al momento precisamente de aplicar esos controles, ¿no? Por eso los controles disminuyen esta exposición al riesgo que pueda tener la entidad o en este caso el centro cambiario. Tener una metodología de evaluación de riesgos es importante, ¿sí? Y esta metodología se debe diseñar e implementar por nosotros como entidad financiera. ¿Para qué? Para llevar a cabo precisamente una evaluación de los riesgos a los que nos encontramos expuestos, derivado de nuestros propios productos y servicios con los que operamos, ¿no? Cada entidad financiera tiene riesgos diferentes. Cada entidad financiera debe de tener su propia metodología precisamente para ver qué riesgos tiene y de qué manera los va a mitigar. Y entonces debe de tomar en cuenta también las nuevas prácticas, nuevas tecnologías, nuevos productos que va a lanzar incluso, bueno, porque pues esto le va a servir para estar midiendo sus riesgos, estar identificándolos y esto que sea un proceso dinámico, ¿no? No es un proceso que solamente se va a realizar una vez en la vida de la entidad, sino es un proceso que se tiene que hacer de manera periódica porque precisamente la exposición al riesgo, pues puede cambiar, ¿no? Puede ser que ahorita la tengamos de una manera, pero con el paso del tiempo, pues ya seamos más o menos susceptibles al riesgo, ¿no? Esta metodología deberá establecer los procesos para, uno, identificar a los riesgos, después medirlos y por último mitigarlos, para lo cual debemos nosotros tomar en cuenta como sujetos obligados o entidades financieras o centros cambiarios los factores de riesgo que para tal efecto ya hayamos identificado, ¿sí? Dependiendo de nuestro modelo de negocio, y también debemos de voltear a ver a la Evaluación Nacional de Riesgo, ¿no? Los riesgos que haya ya identificado el país y cuáles son también precisamente esas amenazas y esas vulnerabilidades que tenemos como país. Y pues, las actualizaciones también, como les digo, es dinámico, no nada más para las entidades financieras, sino también para el país, ¿no? Nosotros debemos de hacerlo cada año y el país lo hace cada 3 años, ¿no? Y por eso aquí se refiere a las actualizaciones que la misma Secretaría de a conocer por conducto de la Comisión precisamente de esa Evaluación Nacional de Riesgo, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes que tenemos nosotros para elaborar una metodología? Bueno, pues en primera instancia, las disposiciones de carácter general, en su capítulo 2 bis, que habla precisamente de un enfoque basado en riesgos. Debemos de tomar en cuenta también la Evaluación Nacional de Riesgos, como les comentaba, y la guía que ha emitido también la misma comisión para evaluar estos riesgos, en la cual ya nos va a especificar o nos va a ayudar un poquito más a cuáles son los elementos que debemos de tomar en cuenta para elaborar nuestra propia metodología de evaluación y para estarla implementando y estarla revisando de manera periódica, ¿va? Entonces, el proceso de la metodología incluye estas 3 fases, ¿sí? Tiene 3 fases muy marcadas, lo que es la fase de diseño, la fase de implementación y la fase de valoración. En el diseño, es decir, ahí nosotros vamos a establecer la forma en la que vamos a identificar nuestros riesgos, cómo los vamos a medir, es decir, cuál es ese modelo de medición que vamos a emplear y qué mitigantes vamos a emplear y de alguna manera cómo vamos a estar midiendo también la eficacia de nuestros mitigantes, ¿no? Porque no basta solamente con que implementemos mitigantes, sino también que los estemos monitoreando y precisamente veamos cuál es la eficacia que tienen y que esa eficacia incida en el riesgo de la entidad, ¿no? Precisamente para que obtengamos nuestro riesgo residual. Entonces, en la fase de diseño, ahí vamos a establecer nosotros el ABC de todo esto, ¿no? De cómo vamos a identificar, cómo vamos a medir y cómo vamos a mitigar los riesgos. Incluso también vamos a señalar cómo vamos a implementar la metodología y cómo la vamos a valorar, ¿no? Y cada, cada cuándo la vamos a valorar, quién la va a hacer, si se va a emitir un informe o un escrito, a quién se va a dar a conocer, quién va a aprobar los resultados de la implementación. Es decir, todo esto que señala el capítulo 2 bis de las disposiciones y la guía de la para la elaboración de una metodología. En la fase de diseño, pues tenemos marcados estos procedimientos, ¿no? De los que ya hablamos, la identificación, medición y mitigación de los riesgos. Una vez que la diseñamos, ahora sí ya nos vamos a la fase de la implementación, es decir, ya sabemos cómo lo vamos a hacer, ahora ponlo en marcha, ¿no? Y una vez que lo pongas en marcha, ya vas a conocer qué riesgos tienes,
qué peso o qué importancia tiene cada uno de ellos y cuáles son los mitigantes que estás empleando y qué efectividad tienen esos mitigantes, ¿no? Y por último, cuál es el riesgo residual que tienes como entidad, ¿no? Entonces, si realmente esos controles te están sirviendo o hay que implementar nuevos controles o los riesgos que estás identificando no están abarcando toda tu operación o no los estás midiendo de manera adecuada. Es decir, aquí se va a analizar todo eso, ¿no? Aquí son los resultados y se va a analizar precisamente todo eso, lo que abre espacio a la siguiente fase, que es la valoración. ¿Sí? En la valoración vamos a determinar que realmente lo que estemos haciendo, tanto en la fase de diseño como en la fase de implementación, esté correcto, ¿no? Y que realmente nos está sirviendo a nosotros para saber estos riesgos y para estarlos abordando de manera correcta, ¿no? Y en la valoración vamos a determinar si es necesario regresarnos al diseño y modificarlo o estamos haciendo algo mal al momento de la implementación, o a lo mejor no estamos abarcando toda la información que debemos de obtener para la implementación, no estamos tomando en cuenta todas las características de nuestros usuarios, en fin, ¿no? La etapa de valoración precisamente nos va a permitir verificar que estemos haciendo bien las cosas, ¿no? Y si no, pues regresarnos, ¿no? Y es un ciclo que vamos a estar realizando año con año. Como les comentaba en la fase de diseño, bueno, pues como vamos a identificar, medir y mitigar estos riesgos, en la identificación de los riesgos vamos a primero a identificar cuáles son los elementos de riesgo, sobre todo los elementos que nos señala la guía para la elaboración de una metodología elaborada por la CNBV. Estos elementos pues, son muy marcados, ¿no? Lo que es productos y servicios que empleas, usuarios con los que trabajas, países o áreas geográficas en las que estás operando y los canales de envío y transacciones que están realizando nuestros usuarios, ¿no? De estos elementos de riesgo se van a identificar también cuáles son los indicadores de riesgo por cada uno de los elementos, ¿no? Y lo vamos a ver ahorita más adelante. En el procedimiento de medición de riesgos pues, vamos a elaborar una matriz de probabilidad de impacto, es decir, qué probabilidad tenemos de que tengamos esa amenaza y en caso de que se presente nuestra amenaza y ataque nuestras vulnerabilidades, qué consecuencias se va a generar, ¿no? Es decir, qué impacto nos va a provocar a nosotros como centro cambiario. Perdón. Y por último, el procedimiento de mitigantes. Bueno, aquí vamos a establecer toda esta serie de mitigantes que podemos emplear como centro cambiario, como entidad, y cuáles son los mitigantes mínimos que nos señala la misma guía. Bueno, pues es tener un gobierno corporativo, tener un sistema de administración de riesgos integral, un control interno, en los procedimientos de control interno, estructuras internas, sistemas automatizados, ¿sí? Políticas, procedimientos, medidas, controles y la capacitación, ¿no? Auditoría incluso. Estos son todos los mitigantes, ¿no? Que podemos emplear y pueden ser más, ¿no? Ahora sí que cada entidad financiera aquí determina qué mitigantes necesita y qué mitigantes requiere emplear. ¿Qué son los elementos de riesgo? Bueno, para entender un poquito más, bueno, son todos aquellos factores genéricos que se observan en el desarrollo de la actividad de las entidades y que pueden afectar en mayor o menor medida el riesgo al que está expuesto esa entidad, ¿no? Y son los que ya vimos, ¿no? Clientes, usuarios, países, productos, transacciones, la misma evaluación nacional de riesgo, pues entre otros, ¿no? Y los indicadores de riesgo es aquel conjunto de características específicas de riesgo que permiten conocer y evaluar cómo y en qué medida se puede encontrar expuesta la entidad financiera al riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo por cada uno de los elementos de riesgo que ya haya identificado previamente, ¿no? Entonces, debemos de tener indicadores de riesgo que sean esas propias características del elemento de riesgo al que pertenecen y a su vez esos elementos de riesgo nos van a llevar al riesgo de la entidad, ¿no? Entonces, precisamente así debemos de medir y evaluar nuestros riesgos. En base a los indicadores detectados, que esa evaluación de los indicadores nos lleva al riesgo elemento y que ese riesgo elemento nos lleve al riesgo entidad. ¿Va? Y ¿cuáles pueden ser estos indicadores de riesgo para cada uno de los elementos que mencionamos? Bueno,
por ejemplo, para el caso de productos y servicios, pues son características propias de cada servicio o producto con el que se opera la entidad financiera, que faciliten la realización de operaciones tanto de lavado de activos como financiamiento del terrorismo, ¿no? Incluyendo, entre otras, puede ser el anonimato o falta de identificación del cliente o usuario o de alguna persona involucrada en la operación, que incluso puede ser aquí el propietario real. ¿Ven por qué la importancia de identificar a esta figura? Pueden ser productos de alto nivel de valor que permitan precisamente la transacción de ese nivel de valor. Productos o servicios que facilitan también esa transferencia de valor, entre otras características que nosotros podemos determinar, ¿no? Para esos productos o servicios que estemos empleando. Para el elemento de clientes y usuarios, bueno, pueden ser indicadores como estos, ¿no? Porque que sea una persona física, una persona moral, o sea, la naturaleza, ¿no? De esta persona, la edad, incluso tratándose de personas físicas o la fecha de constitución. ¿Por qué? Porque hemos visto en indicadores de riesgos que se señalan las tipologías, que por ejemplo las personas, eh, mayores de 18, menores de 25 años son más susceptibles de ser utilizadas para este tipo de actividades, o las empresas que tienen fecha de constitución muy próxima, ¿sí? También pueden ser más susceptibles porque pueden ser empresas fachada, empresas fantasma. Entonces, precisamente estos indicadores se determinan en base a lo que las mismas tipologías nos han señalado, ¿no? También puede ser la nacionalidad, ya sea que sean nacionales o extranjeros, la actividad económica, en el caso de personas físicas, o el giro mercantil para las morales. En cuanto al elemento de países y áreas geográficas, bueno, sí, nuestros usuarios, este, provienen de regímenes fiscales preferentes de aquellos países o paraísos fiscales, ¿sí? Que son considerados que aplican regímenes fiscales preferentes, aquellos países con deficiencias en PLD y FT, es decir, que se encuentran en las listas negras o listas grises del GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, países identificados como de mayor riesgo precisamente también porque no aplican este tipo de medidas. Áreas nacionales de alto riesgo ya en nuestro país, cuáles son aquellas áreas geográficas, aquellas entidades federativas en las que por determinados indicadores son más susceptibles al riesgo, áreas nacionales de riesgo y la lista de personas bloqueadas también, ¿no? Es decir, si las personas o los usuarios con los que estamos operando se encuentran en esas listas y bueno, pues también nos van a determinar un mayor o menor riesgo para nosotros como entidad, ¿no? Y por último, el elemento de transacciones y canales de envío que están vinculados con las operaciones de nuestros usuarios. Bueno, pues aquí tenemos canales de envío no presenciales, que en este caso pueden ser cajeros, medios electrónicos, etcétera, o los presenciales. Sí, en este caso para nosotros como centros cambiarios, bueno, pues utilizamos únicamente canales presenciales. ¿Por qué? Porque pues realizamos operaciones de cara a cara con nuestros usuarios, ¿no? Utilizamos únicamente ventanillas de atención a los usuarios. Y los instrumentos monetarios o medios de pago de riesgo, que como pueden ser el efectivo, tanto en moneda nacional como en divisas, que nosotros sí trabajamos con ambas. Transferencias internacionales, eso no las manejamos nosotros. Documentos, ahí sí. Tarjetas prepagadas, pues no. Pues, es decir, todas aquellas transacciones que nosotros manejamos, ¿no? Que en este caso nosotros es efectivo o documentos, ¿no? Y que pueden ser tanto moneda nacional como divisas. Muy bien, con esto agotamos este tema del curso también y entramos al siguiente, ¿no? En este caso es la selección de personal. ¿Qué debemos de conocer nosotros como alta dirección precisamente para estos procedimientos de selección de personal? Bueno, con el objetivo de procurar que el personal a contratar por parte del centro cambiario cuente con la calidad técnica y experiencia necesarias, así como con honorabilidad para llevar a cabo las actividades que le corresponden. El centro cambiario establece los siguientes criterios y procedimientos de selección de personal, ¿no? ¿Qué nos dicen las disposiciones? Bueno, tú debes de comprobar que la persona que estás contratando tenga calidad técnica y experiencia necesaria y además que cuente con honorabilidad para que lleve a cabo sus actividades. ¿Y cómo lo vamos a hacer eso? Bueno, pues precisamente por esta razón, Centro Cambiario ha establecido estos criterios y estos procedimientos, ¿no? Debemos primeramente armar un expediente de nuestro empleado, de nuestro personal, y el expediente debe contener lo siguiente, esto es sí o sí, ¿va? Una solicitud de empleo currículum precisamente donde vamos a señalar dónde ha laborado, qué referencias tiene, qué grado de estudios tiene, es decir, vamos a verificar precisamente esa calidad técnica que ocupa para el desempeño de esas funciones y la experiencia necesaria, ¿no? Así como la honorabilidad
precisamente por esas referencias que pueda tener, tanto buenas o malas, ¿no? Positivas o negativas. Un comprobante de domicilio, si este debe ser reciente también. Copia de identificación oficial también debe de ser vigente. 2 cartas de recomendación, precisamente aquí también vamos a comprobar esa honorabilidad. Estas cartas de recomendación pueden ser ya sea personales o laborales. La carta declaratoria de nuevo ingreso está súper importante porque nos va a determinar si la persona que está trabajando con nosotros ha trabajado previamente en otra entidad financiera, incluso si ha sido inhabilitado para ejercer el comercio o ha sido sentenciado por delitos patrimoniales, entre otras situaciones, ¿no? Que precisamente nos señalan las disposiciones que debemos de indagar en nuestros empleados y esta declaratoria de nuevo ingreso nos va a reunir todo eso, ¿no? Carta de no antecedentes penales también es súper importante, convenio de confidencialidad, precisamente por toda la información que se maneja dentro de la entidad, que es información sensible y que de alguna manera, bueno, pues, puede afectar su divulgación para el centro cambiario y para nuestros usuarios. Evidencia de la entrega del manual de cumplimiento súper importante, ¿sí? Cuando y esto viene relacionado con el último punto, ¿no? Que dice capacitación de manera previa o simultánea a su ingreso. Todo el personal que ingrese al centro cambiario, sobre todo aquel personal que tenga contacto o que vaya a tener contacto con los usuarios, es decir, personal de ventanilla, debe estar capacitado previo a su ingreso o el día de su ingreso, ¿no? Es a lo que se refiere con de manera simultánea al ingreso. ¿Por qué? Porque son los que precisamente tienen que aplicar estas políticas, ¿no? Estos criterios que tenemos para identificación y conocimiento de nuestros usuarios. Entonces, por eso les debe de entregar también el manual de cumplimiento, porque lo deben de leer, ¿sí? No nada más es entrega, me firmas de recibo y ya, no, o sea, es importante que el usuario lo lea. ¿Por qué? Porque ahí le va a establecer qué pasos debe de seguir cuando se le presenten determinadas circunstancias, ¿no? Cómo va a identificar, cada cuándo va a identificar, qué va a pasar, qué tiene que indagar al usuario, qué va a pasar si le manifiesta que es un político, qué va a pasar si le manifiesta que actúa por cuenta de otra persona. O sea, todas estas circunstancias vienen en el manual. Entonces, por eso es importante que cuando ingrese se le entregue el manual y se le señale que lo tiene que leer, ¿no? Y que lo tiene que estudiar de alguna manera, ¿va? Y con la capacitación precisamente también involucra estos temas del manual, más sin embargo, pues son temas reducidos, ¿no? Que a final de cuentas sí tienen que abordar el manual, sí tienen que leerlo, ¿va? Muy bien, pasamos al siguiente tema de este curso, que es la auditoría en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Súper importante que la conozcamos, que sepamos que aparte de que tenemos la obligación, bueno, ¿para qué nos sirve esa obligación, no? ¿Y qué vamos a hacer o qué tenemos que hacer cada año? Y para esto, ¿qué nos señalan las disposiciones de carácter general? Bueno, que debemos de mantener medidas de control que incluyan precisamente la revisión por parte de la auditoría, es decir, puede ser un auditor interno o externo. Súper importante que este auditor esté certificado en materia de PLD, independientemente sea interno o externo, ¿no? Lo importante es que esté certificado, que realmente conozca todo esto y que nos pueda emitir un informe que nos ayude a nosotros como entidad financiera, ¿no? También nos señalan las disposiciones, bueno, que debemos evaluar y dictaminar de enero a diciembre de cada año el cumplimiento y la eficacia de ese cumplimiento. Siempre va a ser desde enero a diciembre, ¿no? Siempre va a ser un año calendario el que vamos a estar revisando. Debemos evaluar la eficacia operativa de las medidas que estamos implementando nosotros como centro cambiario y le debemos dar seguimiento a los programas de acción correctiva que se puedan presentar, ¿no? En todo caso que el auditor nos haya manifestado observaciones o incluso recomendaciones también, ¿no? Y los resultados de la revisión, es decir, el informe que emita este auditor, debe de presentarse tanto al director general como al comité de comunicación y control en caso de que exista, ¿no? Y en caso de que no, bueno, pues al oficial de cumplimiento. Es importante que sepamos que estos ejercicios de revisión, estos ejercicios de auditoría son para la entidad, no son para irle a chismear a la autoridad que esta entidad si está trabajando bien o no está trabajando, si está cumpliendo o no está cumpliendo, ¿no? O si está cumpliendo bien o no lo está haciendo de manera correcta. No es para eso, sino es para nosotros ver en qué estamos fallando, cuáles son nuestras deficiencias y cómo lo podemos mejorar, ¿no? ¿Para qué? Para que al momento en el que, por ejemplo, y es el tema que vamos a ver más adelante, venga la autoridad a supervisarnos, bueno, pues tengamos todo en orden, ¿no? Tengamos todo en control y de alguna manera, pues no nos asuste una visita de supervisión. ¿No?
Los informes de auditoría se deben conservar por un lapso de 5 años, a diferencia de, por ejemplo, los expedientes, las operaciones, los registros de esas operaciones con nuestros usuarios. Eso sí los debemos de conservar por 10 años, ¿no? El informe de auditoría no solamente es por 5 años y lo debemos de remitir al supervisor, es decir, a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, dentro de los 60 días naturales siguientes al cierre de ejercicio que nos auditaron, en los medios electrónicos que la misma autoridad determine, ¿no? En este caso, bueno, pues es a través del Citi y tenemos esos 60 días naturales para notificarlo. ¿Qué elementos debe tener un informe? Y esto es importante que nosotros los conozcamos para el momento que nosotros revisemos ese informe como alta dirección, sepamos que nuestro auditor realmente lo está haciendo bien y que realmente está emitiendo un documento que reúna las características que debe de reunir y que nos pueda servir a nosotros también, ¿no? Porque incluso nosotros como centro cambiario estamos pagando al auditor para que nos haga ese trabajo. Bueno, pues qué mejor que como ya estamos pagando, pues exigir que haga un buen trabajo, ¿no? Y que nos ayude precisamente a mejorar. Los elementos, bueno, pues, asuntos claves de la auditoría, es decir, qué se va a revisar, cómo se va a revisar, qué se va a tratar, cuál es el programa de acción que tiene el auditor, cómo va emitiendo los resultados, el plan que tiene, ¿no? En sí. Debe haber una matriz de cumplimiento regulatorios, es decir, todos los elementos que nos está revisando, si los cumple o no los cumple, o mayoritariamente cumple, parcialmente cumple, dependiendo de los criterios de revisión que tenga cada auditor, que precisamente nos los va a señalar en los asuntos clave de la auditoría. Recomendaciones de mejora en caso de que haya detectado alguna situación que no necesariamente sea una observación, pero que a consideración del auditor podemos mejorar, ¿sí? Entonces, estas son las recomendaciones que nosotros podemos atender. Plan de acciones correctivas en caso de que sí se hayan detectado observaciones, algún incumplimiento, que sí debamos de corregir, ¿no? En este caso. El informe de hallazgos, es decir, pues, todo esto, qué encontró el auditor, qué observaciones detectó o qué recomendaciones nos está emitiendo, ¿no? La firma de compromisos, una vez ya que tenemos o que conocemos nosotros como entidad financiera estos hallazgos, bueno, ¿a qué nos comprometemos, no? En base a cada una de las observaciones que nos haya emitido el auditor y pues las aseveraciones, ¿no? Que estos se realizan al inicio de la auditoría, es decir, yo como entidad financiera manifiesto que tengo un manual de cumplimiento, que tengo un sistema automatizado, que cuento con estructuras internas, que esto y que el otro, ¿no? Es decir, ¿qué manifiesto yo como entidad en cuestión de prevención, ¿no? ¿Qué sí estoy llevando a cabo? ¿Ah? El plan de correcciones es súper importante. Sí, en este documento se van a planificar y coordinar aquellas actividades y funciones de las cuales se es responsable con el objetivo de cumplir en tiempo y forma con ellas. Es decir, cuáles son los compromisos que yo tengo como entidad financiera por las observaciones que me detectó mi auditor. ¿Qué voy a hacer? Sí, qué actividades voy a hacer precisamente para atacar esos compromisos. ¿Quién va a ser el responsable? ¿Cuándo voy a iniciar? ¿Cuándo voy a terminar? ¿Cómo voy a comprobar que realmente hice esas correcciones? Y cómo las voy a implementar, ¿va? Eso es a lo que se refiere un plan de correcciones o un programa de acciones correctivas también, ¿no? ¿Qué beneficios tiene este plan? Bueno, pues una mayor organización por parte de la entidad precisamente para atacar esas deficiencias, una conciencia de las tareas, es decir, saber quiénes son los responsables y que los responsables entiendan cuáles son las actividades que deben de realizar y la importancia de esa actividad. Mayor probabilidad de alcanzar las metas, ¿por qué? Porque está todo ya más estructurado y más organizado, ¿sí? Y podemos cumplir con los objetivos de manera más específica. Mejorar los resultados, ¿sí? Es decir, este plan nos va a ayudar a que las correcciones las realicemos de manera más sencilla, más simple y que realmente cumplamos con esa corrección. Va a haber más productividad en el desempeño de tanto del centro cambiario como de sus empleados. Va a haber una mejor respuesta a las contingencias y no vamos a estar apagando bomberazos, como se dice por ahí. Y sobre todo, si tenemos una visita de supervisión, bueno, la vamos a poder abordar de manera más sencilla, ¿no? Vamos a optimizar también los tiempos, ¿sí? Porque va a estar todo organizado, vamos a establecer un inicio y un fin, vamos a mejorar nuestros procesos, sí, sobre todo cuando esas correcciones implican la actualización en nuestros procedimientos y políticas, y pues vamos a tener menos estrés, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a estar conscientes, vamos a saber que nuestra entidad está cumpliendo y que está cumpliendo bien, ¿no? Que estamos haciendo las cosas bien, ¿ah? Es muy importante al elaborar un plan de correcciones que nos
respondamos a estas preguntas, ¿no? ¿Cuáles son mis obligaciones que tengo dentro de este plan? ¿Cuál es el periodo de tiempo que tengo para cumplir con esas actividades y para poderme organizar? ¿Cuáles son las herramientas con las que tengo? También es súper importante que al momento de elaborar estos planes se identifiquen qué recursos se necesitan y y aparte ustedes como alta dirección, que se faciliten esos recursos para la consecución de las actividades. Y aparte, ¿qué otras áreas se involucran, no? ¿Qué otras áreas están relacionadas en la actividad que me están implementando, ¿no? Que me están imponiendo. Una vez identificadas o una vez que se hayan respondido a estas preguntas, es momento de accionar, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, nos recomienda que utilicemos el modelo PHVA, es decir, planear, hacer, verificar y actuar. ¿Y cómo podemos utilizar este modelo, no? El planear, es decir, vamos a establecer nuestras metas y procesos. Vamos a organizar estas actividades, ¿no? Vamos a establecer qué actividades vamos a realizar, quién las va a realizar, en cuánto tiempo, con qué otras áreas se va a relacionar el responsable de esas actividades, cómo lo vamos a comprobar, etcétera, ¿no? Es decir, vamos a establecer todo, cómo lo vamos a hacer, ¿no? Vamos a diseñar este plan de acción. Una vez que ya lo tenemos, bueno, entra la siguiente etapa, que es el hacer, ¿no? Vamos a ejecutar esas actividades, vamos a ejecutar esos procesos, es decir, ya vamos a poner en marcha las actividades y nos vamos a esperar al periodo de conclusión para obtener los resultados, ¿no? De esas actividades. Entonces ya entramos a la siguiente etapa, que es la de verificar, es decir, vamos a evaluar esos resultados que obtuvimos. Vamos a evaluar si realmente se cumplió o no con lo que se estaba estipulado, si alcanzó el tiempo, si alcanzaron los recursos, incluso si se cumplió con los objetivos de la actividad, si se atacó el compromiso que elaboramos respecto a esa observación que nos emitió el auditor, o no, ¿no? O hay algo que falló, o el tiempo no alcanzó, los recursos no alcanzaron, o lo hicimos, pero no obtuvo los resultados que estábamos esperando. Entonces, precisamente, esto nos va a dar ingreso a la siguiente etapa, que es el actuar, ¿no? Es decir, vamos a hacer acciones correctivas para la mejora continua. Vamos a volver otra vez a planear, vamos a volver otra vez a diseñar para volverlo a ejecutar y volver a evaluar, ¿no? Entonces nos vamos a regresar y es un círculo, si se fijan, es un procesito que vamos a tener que estar ahí desarrollando con el objetivo de cumplir con nuestros objetivos en este plan de corrección, ¿va? Muy bien, pasamos al siguiente tema, que es la persona o grupo de personas que ejercen el control del centro cambiario. Es importante que nosotros sepamos en nuestro centro quién es esa persona. Siempre va a ser una persona física que ejerce el control sobre esta persona moral, que en este caso es el centro cambiario. Y esta situación estamos obligados a manifestarla, notificarla a la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Bueno, el centro cambiario ha incluido en sus estatutos una cláusula donde establece la obligación de cada uno de sus accionistas o socios de informar a la persona que se encuentra a cargo de la administración sobre el control que se está ejerciendo del centro cambiario, ¿no? Ya sea en lo individual o en grupo, y que dichos accionistas o socios o la persona o grupo de personas que actúen a través de ellos, ¿no? Esta obligación, así nos la señalan las disposiciones que la debemos de tener. Entonces, por ende, debemos de verificar que nuestros estatutos cuenten con esta obligación de que los socios manifiesten esa situación al administrador, ¿no? ¿Por qué? Porque en base a esto se va a cumplir con esta obligación de notificación y se va a contabilizar también el tiempo que tenemos para notificarlo. La persona que se encuentra a cargo de la administración, una vez que le hayan notificado los socios, a su vez, o sea, aquí se está refiriendo al administrador único, lo va a notificar al oficial de cumplimiento cuando existan estos cambios, ¿no? En la persona o grupo de personas que ejerce el control de la misma entidad, del mismo centro cambiario. ¿Para qué? Para que el oficial de cumplimiento lo notifique a su vez a la comisión. Y fíjense cuál es el periodo que tiene para notificarlo, ¿no? Será dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha en la comisión le otorgue el registro al centro cambiario, es decir, si es por primera vez, o dentro de los 10 días hábiles siguientes a aquel en que los accionistas o socios respectivos comuniquen esa situación a la persona que se encuentre en la administración del centro. Es decir, cuando ya el centro cuenta con su registro, ¿no? Ya tiene tiempo operando y hay alguna modificación, bueno, los socios lo comunican al administrador único, el administrador único se lo comunica al oficial y el oficial tiene 10 días hábiles para notificar esta situación a la comisión. ¿Ah?
¿A través de qué? Pues bueno, a través de los medios electrónicos que haya establecido la propia comisión, que en este caso pues, sería el CITI-PLD. Los socios establecerán por escrito la relación de la persona o grupo de personas que ejerce el control sobre el centro cambiario, tomando en cuenta la capacidad de una persona o grupo de personas a través de la propiedad de valores por la celebración de un contrato o por cualquier acto jurídico, siempre y cuando tenga estas siguientes características. Es decir, estos puntos que vamos a ver ahorita en esta lámina nos van a ayudar a nosotros, como alta dirección, a determinar quién realmente está ejerciendo el control de nuestra propia persona moral, de nuestra propia entidad, ¿va? ¿Cuáles son estos supuestos? Bueno, primera, imponer directa o indirectamente decisiones en la Asamblea General de Accionistas o de Socios o en el órgano de gobierno equivalente de una persona moral, ¿no? Por lo general, estas facultades se le confieren al órgano de administración de la sociedad, ¿no? Nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o equivalentes de esta persona moral, mantener la titularidad de derechos que permitan directa o indirectamente ejercer el voto respecto de más del 50% del capital social de la persona moral, dirigir directa o indirectamente la administración, la estrategia o las principales políticas de la persona moral, incluyendo los factores. Y adicionalmente, bueno, se entenderá que ejerce el control de aquella persona física, moral o fideicomiso incluso, que adquiere el 25% o más de la composición accionaria o del capital social pagado de una persona moral. Siempre al tomar en cuenta estos criterios, nos vamos por este último que mencionamos, ¿no? Cuando tenga el 25% más. Pero en caso de que no lo haga, bueno, nos debemos ir a los demás y debe de existir de preferencia un orden de prelación, ¿no? Es decir, primero nos vamos al porcentaje accionario, después nos vamos a las facultades que tenga esa persona y así sucesivamente, ¿no? Hasta determinar quién realmente está detrás de la empresa o del centro cambiario, quién está ejerciendo el control sobre el centro. Ok, y el siguiente tema que va muy relacionado al tema anterior de las personas que ejercen el control es la transmisión de acciones por más del 2% del capital social pagado, ¿no? Cuando exista esta transmisión de acciones que supere este porcentaje, este 2%, se debe notificar también a la comisión esta situación, ¿no? El centro cambiario está obligado a que dentro de los 3 días hábiles, ese es el periodo que tenemos, 3 días hábiles siguientes a aquel en que haya inscrito en el registro señalado en el artículo 128 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que es el registro de acciones en sí, previa protocolización del instrumento público donde se haga esa transmisión de acciones, la transmisión de cualquiera de sus acciones por más del 2% del capital social pagado, y deberá remitir a la Secretaría por conducto de la Comisión la información relativa a dicha transmisión a través de los medios electrónicos y en el formato que para tal efecto se expida, ¿no? Para ello. La persona que se encuentre a cargo de la administración también debe informar al oficial de cumplimiento de esta situación cuando ocurra alguna transmisión de acciones por más de 2%. ¿Para qué? Para que el oficial de cumplimiento pueda notificar directamente a la comisión, ¿no? Entonces, una vez que haya esta transmisión que supere este 2% del capital social pagado, debe de registrarse, ¿no? En el registro de acciones, que es el que señala el 128 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Una vez que se registra, bueno, debe también existir una previa protocolización del instrumento o del acta, precisamente donde se está manifestando esa transmisión de acciones y debe estar inscrita en el registro público que corresponda. Esta situación se le debe de dar a conocer al administrador único para que a su vez se lo haga del conocimiento al oficial, para que el oficial dentro de estos 3 días hábiles, una vez que se registra en el libro de acciones de la entidad, lo notifique a la comisión a través del CITI-PLD también, esa transmisión, ¿no? Es decir, ahí el oficial de cumplimiento notifica quién transmitió a quién, qué porcentaje de acciones y cuántas acciones, ¿va? Muy bien, y pasamos al último tema de este curso que se refiere a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sí, sobre todo que pues, estamos sujetos, ¿no? A que nos pueda supervisar, a que nos pueda revisar, y pues hay que estar preparados, ¿no? Hay que conocer cuáles son los elementos que debemos de tomar en cuenta precisamente para este tipo
de supervisiones. La comisión tiene por objeto supervisar y regular en el ámbito de su competencia a las entidades integrantes del sistema financiero mexicano, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, y así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo de dicho sistema en su conjunto, en protección de qué, de los intereses del público, ¿no? Estas a grandes rasgos, la función que tiene, la razón de ser de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Ya más específico en su función de supervisión, ahí comprende el ejercicio de las facultades que tiene la misma comisión de inspección, vigilancia, prevención y corrección, que los ordenamientos legales y demás disposiciones aplicables le confieren a dicho órgano supervisor, ¿no? Ahorita vamos a ver a qué se refiere cada uno de ellos, ¿no? A qué se refiere la inspección, la vigilancia, la prevención y la corrección. La inspección se debe de efectuar a través de visitas, es decir, esta es in situ, ¿no? Es en físico. Eh, Aquí se presenta la comisión a través de sus supervisores y van a verificar las operaciones, los registros, los sistemas de la entidad, en este caso del centro cambiario, en las instalaciones o equipos automatizados del centro para comprobar el estado en que se encuentran estos, ¿no? Y la vigilancia es por medio del análisis de toda aquella información económica o financiera que le enviamos a la comisión a fin de medir posibles efectos en estas entidades y en el sistema financiero en su conjunto, ¿no? Asimismo, comprenderá el análisis de la información del establecimiento de controles preventivos para verificar el cumplimiento de la normatividad en materia de PLD y FT. Es decir, en la inspección se presenta directamente, como les comentaba, la comisión con sus supervisores para revisar todo, ¿no? De nuestra entidad, revisar nuestros registros, nuestros sistemas, nuestro personal, nuestras instalaciones, todo revisar, ¿no? Para ver que realmente estemos cumpliendo y que lo estemos haciendo de manera eficaz. Y en la vigilancia, bueno, pues toda la información que nosotros les enviamos, el envío del manual, el envío de estas personas que ejercen el control de las transmisiones accionarias, el envío de los informes de auditoría, de los programas de acciones correctivas, requerimiento de información que nos haga, la metodología de evaluación de riesgos, el informe de riesgos, el informe de valoración del EBR, es decir, toda la información que nosotros de manera remota le estamos enviando, de manera remota también la comisión la está revisando, entonces de alguna manera nos está vigilando con la revisión de toda esta documentación. La prevención y la corrección, esta se lleva a cabo mediante el establecimiento de programas de cumplimiento forzoso para los sujetos obligados o las entidades financieras o los sujetos supervisados. ¿Y con qué finalidad? Bueno, para eliminar irregularidades que ya la misma autoridad haya detectado, ¿no? En una entidad financiera en particular. Estos se establecerán cuando las entidades presenten sobre todo desequilibrios financieros. Bueno, para efectuar esta función de inspección que tiene la comisión, realiza visitas, ¿no? Esto es sí o sí con visitas, y estas visitas pueden ser de tres tipos, que son las ordinarias, las visitas especiales y las visitas de investigación. Las visitas ordinarias son aquellas que ya tiene calendarizadas la comisión, es decir, la comisión cada año realiza un programa de visitas, un calendario de visitas, en base también a un EBR que ellos manejan, y determina, ¿no?, qué entidades va a visitar en un año en particular. Entonces, aquí no hay nada, aquí en ese tipo de visitas va y se revisa todo, ¿sí? No se revisa algo en particular, sino se revisa todo por el simple hecho de haber sido seleccionada, ¿no? La entidad para ser visitada. Después, las visitas especiales son aquellas que se realizan cuando, después de una visita ordinaria, la comisión ha detectado alguna situación que requiere de un mayor análisis o de un mayor estudio. Entonces, precisamente las programa ya por esos resultados, o incluso cuando en su actividad de vigilancia haya detectado alguna situación compleja que amerite una visita especial, es decir, que amerite una revisión específica de ciertos elementos, ¿no? Para esa entidad. Y por último, las visitas de investigación, bueno, son aquellas que ya realiza la comisión cuando haya ya detectado la probable comisión de alguno de los delitos, sobre todo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Este tipo de visitas ya son más delicadas y también ya van más enfocadas precisamente a esto, ¿no? Porque ya se presume la probable comisión de este tipo de delitos. Incluso en ese tipo de visitas, la comisión ya se apoya de la fuerza pública, ¿no? En todo caso, que la entidad no permite el acceso de los supervisores, ¿no? De los inspectores.
¿Y cuál es el proceso que se sigue, ¿no? Para estas visitas. Esto es muy importante conocerlo. Este proceso viene en el reglamento de supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y establece lo siguiente, ¿no? La visita de inspección está fundamentada en el artículo 19 precisamente de ese reglamento. Nos dice que debe de existir una orden de visita, ¿no? Y esta orden de visita se debe de comunicar al sujeto supervisado. La orden de visita está fundamentada en el artículo 20 del mismo reglamento. ¿Y qué debe de contener esta orden? Es importante que ustedes lo sepan. El lugar y fecha en la que se está expidiendo, que es un oficio, ¿sí? Esa orden de visita es un oficio, el número de oficio, nombre de la entidad que está siendo o va a ser supervisada, tipo de visita que se va a realizar, es decir, si es ordinaria, si es especial o si es de investigación, y qué se persigue con esa visita, ¿no? El objeto de la visita. El lugar o lugares donde se va a efectuar la visita y la relación de la información y documentación que la misma comisión le está requiriendo o le va a requerir a la entidad que va a ser supervisada, ¿sí? Esta orden de visita para el sector prudencial debe de notificarse por lo menos 2 días hábiles antes de que se va a iniciar la visita. En visitas de investigación y en visitas para el sector no prudencial, es decir, para los centros cambiarios, los transmisores de dinero y las OFOMES no reguladas, que solamente están siendo supervisadas en materia de PLD, con independencia también de estas tres del tipo de visita, la orden de visita se puede notificar en ese mismo acto de inicio de la misma, ¿sí? Es decir, para sector prudencial, tengo que avisar con 2 días hábiles siempre y cuando sean visitas ordinarias y especiales, ¿no? Si son visitas de investigación, ya no te tengo que notificar, en ese mismo acto te notifico. Y si eres centro cambiario de transmisión de dinero y SOFOM no regulada, independientemente del tipo de visita que te voy a realizar, también te puedo notificar en ese mismo acto, ¿va? Después se debe levantar un acta de inicio de la visita. Esto está fundamentado en el artículo 12 del reglamento. Y de toda visita de inspección que realiza la comisión, bueno, pues se debe levantar por escrito un acta de inicio en el lugar donde se está efectuando esta visita. Después, la visita siempre la debe de atender el representante legal de la entidad, ¿no? El supervisor siempre va a buscar al representante legal. Eh, la misma autoridad va a solicitar que se nombre a 2 testigos y estos 2 testigos van a fungir en el acta de inicio. Se va a elaborar una relación de toda la información y documentación que está recibiendo por parte de la entidad misma que ya le fue requerida en la orden de visita. Se pueden o no levantar en el transcurso de la revisión, los supervisores pueden o no levantar actas parciales. Sí es importante que se levanten este tipo de actas porque le van a dar tiempo a la entidad que está siendo supervisada para subsanar irregularidades que han sido detectadas, ¿no? Para que al momento que se levante el acta de conclusión, ya queden como subsanadas y ya no sean materia de sanción, ¿no? Porque todas aquellas observaciones que detecte la comisión, pues te las va a multar, te las va a sancionar. Entonces, precisamente las actas parciales te van a ayudar a esto, ¿no? ¿Qué nos dice? Bueno, que los inspectores podrán levantar, no están obligados a hacerlo, podrán levantar actas parciales en las que se hagan constar hechos, actos u omisiones de los que se tenga conocimiento en el propio desarrollo de la visita, ¿no? ¿De qué depende que el supervisor levante ese tipo de actos? Bueno, pues de que sea bien tratado por la entidad que está siendo supervisada, ¿no? Que le asignes un buen espacio para que realice espacio físico, ¿no? Porque son visitas para que realice su función, que le otorguen la información que te está proporcionando, que atiendas a sus recomendaciones en tiempo y forma, que los trates bien, incluso hasta que les des cafecito y todo. A lo mejor se va a escuchar así como que, bueno, pues, ¿por qué? Pero sí tiene que ver, ¿eh? Y sí es importante que trates bien al supervisor para que precisamente te emita ese tipo de actas y te permita corregir estas situaciones, ¿no? Y por último, pues el acta de conclusión, fundamentada en el artículo 39 del mismo reglamento, bueno, aquí se realiza al término de toda visita de inspección y debe ser circunstanciada esta acta, ¿no? Y hará prueba de la existencia de los actos, hechos o omisiones que la misma autoridad haya detectado, ¿no? Es decir, cuáles fueron las observaciones que tuvo, cuál fue la información, si sí le proporcionaste o no la información, si sí te atendió o no, porque también en la orden de visita o al momento que se presenta el supervisor, puede que la entidad esté cerrada o que no encuentre al representante legal y le deja citatorio. O sea, todas estas situaciones van a estar plasmadas en estas actas, ¿no? Y aquí en el acta de conclusión, bueno, pues ya te va a dar un tiempo para
para que corrijas esas deficiencias, pero también ya puedes estar sujeto a la imposición de sanciones, ¿no? Y el emplazamiento a multas también en este sentido. Bueno, entonces este fue a grandes rasgos el proceso que se lleva al momento de las visitas de inspección. Y pues sí es importante ustedes como alta dirección que tengan en cuenta cuál es este proceso que se sigue, ¿no? Y si en algún momento se visita el centro cambiario, bueno, pues saber qué hacer, ¿no? Tener los elementos para. Pues con eso terminamos, con ese tema terminamos el curso, este curso. Espero que les haya sido de muchísima utilidad. Cualquier comentario, duda adicional que tengan o alguna inquietud sobre algún tema en específico que tengan, pues estoy a sus órdenes. Conocen los canales de comunicación que tenemos con ustedes. No me queda más que agradecerles por su atención. Espero que la información haya sido muy digerible y sobre todo que haya sido de mucha utilidad. Y pues bueno, muchísimas gracias y pues estoy a sus órdenes y estamos en contacto. Que tengan todos muy bonita tarde.